Hondureños a cambio de nada. El título de este comentario responde al programa Lunes Cívico de Nahum Valladares por el Canal 10, donde con mucho coraje el apreciado colega, gran maestro de la locución y el radioperiodismo, se refería con su invitada a la automutilación en que muchos hondureños se manejan destrozando bienes de gran valor histórico. Se refería a Nahum Valladares a los daños que le han inferido los vándalos a la estatua del general Morazán en el Parque Central de Tegucigalpa. Esa conducta vandálica responde a una ausencia de patriotismo hondureño que actualmente constituye un problema permanente, no solo en una parte de la población, sino en nuestro sistema político desde que se inició ese movimiento que juega con el sentimiento de los hondureños ofreciendo refundar a Honduras. Estamos convencidos por puro sentido común y por simpatía y afinidad con una amplísima mayoría de los hondureños que los que cometen los atropellos contra la estatua de Morazán son individuos extremistas que asumen posiciones radicales que políticamente son incorrectas. La falta de coraje de las autoridades al permitir que se destrocen los bienes históricos de la ciudad capital, además de ser un gran defecto, es lo que motiva a los vándalos de toda clase a que sacien su espíritu vandálico aprovechándose de la indolencia del gobierno y de las autoridades que se dan cuenta de estos ataques a mansalva contra los bienes culturales de la ciudad sin hacer nada por castigar a los vándalos. A eso se debe que los grupos de la llamada resistencia cada vez que salen en un acto de protesta dan rienda suelta a sus instintos destructivos, pintarrajeando paredes de edificios públicos y particulares, manchándolos con letreros agresivos y amenazadores, con la leyenda que dice «No lo borres porque volveremos mañana». La indiferencia del gobierno y las autoridades para castigar a estas hordas vandálicas es producto de la indolencia de la autoridad y que posiblemente esto solo sea un manto para disfrazar el miedo a la acción que deban tomar como autoridad para evitar estos ataques que producen coraje entre los perjudicados, que en algunos casos no les falta ganas de responder con violencia a los ataques violentos. Cuando los grupos de la resistencia hacen sus manifestaciones en el Parque Central, hemos visto a más de 2 pencos encaramarse en la estatua de Morazán poniendo palos y trapos sucios, los que dejan como adornos de mal gusto que afean la estatua del héroe. Ese es un daño al patrimonio público hondureño y sin embargo no hemos visto que la policía detenga a los irrespetuosos por el miedo que les tienen a los radicales. Poco a poco, esta escuela de cobardía se deja vencer por el cinismo de los vándalos, hasta que el delincuente común cree que con la estatua de Morazán se puede hacer de todo, puesto que si los vándalos políticos hacen lo que quieren, ellos, los vándalos comunes, pueden saquear la estatua llevándose detalles, decoraciones esculpidas con gran finura artística, arrancándole las placas metálicas en una mutilación vandálica sin precedentes. Esta conducta nefasta va empeorando con los años, denotando una ausencia de patriotismo hondureño que se ha convertido en un verdadero problema. No hay manifestación de este tipo organizada por la resistencia que no produzca acciones vandálicas que dejen daños a los bienes históricos de la ciudad y a las propiedades privadas que no tienen la protección de la autoridad. La imagen de la capital con estas acciones vandálicas es de destrucción, abandono y pobreza cultural provocada por una pequeña minoría que se desgañita sin importarle las consecuencias dañinas que le producen a Tegucigalpa. Y mientras la autoridad no se preocupe por dar una demostración de que la identidad histórica de la ciudad es algo que debemos preservar y defender con la aplicación de las leyes, la imagen triste que va adquiriendo Tegucigalpa con la automutilación que le producen estos malos hondureños va a ir creciendo hasta que una especie de terrorismo anticívico tomará carta de la ciudadanía, una resistencia terrorista que se aprovechará al ver desnudas y medrosas a las autoridades, destruyendo todo aquello que siente que no se identifica con su ideología radical. Estos individuos son hondureños a cambio de nada, porque su único interés es constituirse en un problema permanente para destruir nuestro sistema democrático, y de poco servirá que con el espíritu cívico vengan grupos de buena voluntad como los Rotarios a reparar la estatua del héroe epónimo si los malos hondureños que viven para dañar sin dar nada a cambio, en una vuelta que den los restauradores, volverán a sus andanzas destructivas. O sea que mientras no convenzamos a los vándalos para que se sientan hondureños y que sean hondureños a cambio de una identidad con el país en que nacieron, el daño a los bienes patrimoniales será una asignatura pendiente hasta que esas personas crean que vale la pena ser hondureños.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 10 de diciembre del 2013. Buenas noches.